Muy bien, vamos a comenzar orando. Pónganse de pie, por favor. Padre, muchas gracias por esta linda oportunidad que nos concedes de poder presentarnos delante de ti en palabras de oración. Señor amado, te amamos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos el honor y la exaltación. Gracias, Dios mío, porque tú produces en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque nos permites estar aquí. Tú eres, Señor, quien produces en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, de manera especial. Danos la fuerza que tanto necesitamos. Ayúdanos de manera especial, Señor. Tu palabra dice que das esfuerzo alcanzado, das fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, gracias. Gracias por multiplicar nuestras fuerzas. Gracias por ayudarnos de manera especial. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque has prometido ayudarnos hasta el fin de nuestros días. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Jesús, te amamos a ti y te exaltamos. Mira este tiempo que vamos a tener, lo ponemos en tus manos. Señor, lo ponemos en tus manos, todo lo que vamos a comunicar y hablar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento. Hoy queremos, antes de tratar nuestros puntos de agenda, queremos hablar sobre el púlpito de madera y la importancia que tiene el púlpito. ¿Es interesante? Debo decirles que esto es muy interesante porque en el marco del púlpito de madera hay toda una historia y queremos en parte compartir ese marco histórico del púlpito en general, pero de forma específica con el púlpito de madera. Escuchen esto que es muy importante. Cuando puedan hacer sus anotaciones, sus apuntes, aprovechen por favor la oportunidad. Escuchen esto, el púlpito de madera como elemento arquitectónico y litúrgico tiene una rica historia que se remonta a tiempos antiguos. Su origen se encuentra en la necesidad de un espacio elevado desde donde se pudiera predicar o leer textos sagrados, y su evolución ha estado ligado a cambios en la arquitectura religiosa y las prácticas litúrgicas. Mire esto que es importante. Su origen se encuentra en la necesidad de un espacio elevado donde se pudiera predicar o leer textos sagrados. La idea era, entonces, tener, Marcela, es linda, decirle que estoy en el teléfono a su mamá. ¿Cómo se origina entonces el púlpito de madera? ¿Ok? ¿Cómo se origina? Bueno, por la necesidad
de un espacio elevado. Eso quiere decir que originalmente, escuchen este dato que es importante, el púlpito estaba elevado. Ven que nosotros lo usamos hacia abajo porque ya en nuestros tiempos la historia cambia, estamos en un contexto diferente. Pero originalmente los púlpitos, ¿cómo estaban? ¿Y dónde estaban? En una parte elevada, probablemente en una esquina, donde el orador o el lector de textos sagrados u otra cosa pudiera estar en una parte como elevada. ¿Pero por qué en una parte elevada? Recuerden que muchos años atrás no habían sonidos, ¿okay? No habían esos micrófonos buenos, esos sonidos sofisticados que nosotros tenemos ahora. Entonces, para que la voz se escuchara, escuchen esto, en toda la audiencia, en todos los que estaban presentes, entonces era necesario hacer el púlpito de forma elevada. Porque de forma elevada hacia arriba la voz bajaba. ¿Ven? No se le olvide de eso. ¿Por qué estaba elevado el púlpito y no abajo? Lógicamente porque no habían ¿qué? No habían sonidos. Vamos, ayuden. No habían sonidos. No habían micrófonos. Ese invento es después, que vino a ayudar mucho. Pero cuando no había sonidos, no había micrófonos, entonces el púlpito estaba en una parte elevada. Y resulta que si estaba el púlpito en una parte elevada, entonces la voz, ¿qué pasaba? Vean, la voz se bajaba hacia abajo, ¿ok? Y se escuchaba mejor en la audiencia, es decir, que todas las personas que estaban presentes podían escuchar el discurso, el sermón, las lecturas sagradas, etcétera, etcétera, porque no solamente se trataba de lectura de textos sagrados, ya vamos a ver el púlpito, todas las funciones que tenía de manera especial. Ok. Veamos entonces los orígenes y síganme porque los voy a llevar a una cosa muy importante sobre el púlpito. Esto va bien intencionado, ¿ok? Veamos orígenes entonces y evolución, cómo esto ha ido evolucionando. Pensemos ahora mismo, mis queridos hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Anote Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Se menciona un estrado en el templo de Salomón, ¿okay? Se menciona un estrado en el templo de Salomón donde el rey se arrodillaba para orar, lo que algunos interpretan como un precedente del púlpito. Es decir, que antes que llegara el púlpito, Salomón oraba aquí en un estrado en el templo donde el rey Salomón se arrodillaba para orar, lo que algunos interpretan como un precedente del púlpito. Lógicamente después viene el púlpito, que el diseño original nunca fue de vidrio, ¿ok? Como el que está aquí. Yo no estoy diciendo que es malo, ¿ok? Pero voy a decir por qué es mejor. Miren, es que el contexto histórico es importante. ¿Por qué este es mejor que aquel en un contexto histórico? Lo hemos modernizado. No digo que es malo, no digo que es pecado, pero lo importante es el contexto histórico que tiene el púlpito de madera. Síganme con esto porque es importante. Teatros romanos, anote eso. Estamos hablando de orígenes y evolución, en este caso, del púlpito. Pensemos ahora en los teatros romanos. ¿Qué pasaba con los teatros romanos? La palabra pulpitum, esta es una palabra latina, ¿ok?
La palabra latina para que ahora lo llamamos púlpito es pulpitum. En latín hacía referencia a la plataforma escénica, ¿ok? Donde se desarrollaba las representaciones teatrales. Eso quiere decir que originalmente el púlpito se usó para representaciones teatrales. Ese es el origen. Por eso estamos hablando de orígenes y evolución en este caso del púlpito. Entonces estamos presentando un contexto histórico de los teatros romanos y hemos dicho que la palabra pulpitum en latín, se pronuncia pulpitum, en latín hacía referencia a la plataforma escénica donde se desarrollaban las representaciones teatrales. De ahí, escuchen esto que es muy importante, se adoptó el término para las iglesias. ¿De dónde se adoptó el término para las iglesias? De las representaciones teatrales. Quiere decir entonces que originalmente el púlpito se usó ¿para qué? Para el teatro. Para representaciones o las representaciones teatrales. Así que originalmente el púlpito entonces no nace en un marco histórico religioso, ¿ves? Mire, no nace el púlpito de madera en un marco histórico religioso, sino que originalmente en Roma se usaba para el teatro. Entonces, los que actuaban, lógicamente, usaban el púlpito. Ahora bien, ¿dónde estaba el púlpito? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Antiguamente, ¿dónde estaba el púlpito? Consíganme un poquito de agua ahí, hermano. Síganme con lo que estoy diciendo. Síganme, los que vinieron primero. ¿Dónde estaba? En la parte elevada. ¿Por qué estaba en parte elevada? Porque no había un micrófono. ¿Cuántos de ustedes han ido a la catedral? Más de una vez. No, pastor, soy cristiano evangélico, pastor, ¿y cómo voy a ir al... ¿Ah? Gracias. ¿Cuántos han ido a la catedral? A la catedral, al templo principal de los católicos en el Parque Central. ¿Cuántos han ido alguna vez? ¿Se han metido? Métase y observe, no le pasa nada, tampoco se le van a meter los demonios, no se preocupen por eso. Que nosotros, Sí, pero es que, bueno, antes ahí no es que lo han cambiado, pero el plano así es como este. Ok, recuerden que ese templo es antiguo, ¿no? Todos los templos católicos son antiguos y unos más antiguos que otros. Bueno, si ustedes han entrado a la catedral o al templo principal en el Parque Central, cuando entren, fíjense de dónde predicaban antiguamente ahí. ¿Ok? Ustedes van a ver que ahora, en los tiempos modernos, el púlpito está donde? Abajo. Lo tienen abajo también. Y abajo predican el cardenal, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Sin embargo, como es un templo antiguo, si usted mira hacia arriba, entre un día, no hay problema. Si mira hacia arriba, va a ver que hacia arriba está el púlpito. ¿Sí? Y ese púlpito es de madera. Y es interesante, entonces no está abajo, sino que está en la parte de arriba. Porque antiguamente no había micrófonos. Entonces desde arriba predicaba el sacerdote. Y la voz bajaba y se podía escuchar como que hubiera micrófono
Y esos templos también están acondicionados para que la voz se escuche muy bien, pero el púlpito estaba hacia arriba, lo que hemos venido diciendo. Muy bien. Pensemos ahora en al-Minbar. Anote eso, al-Minbar musulmán. Pensemos en eso. Al-Minbar musulmán. ¿Ok? Un antecedente cercano es el al-Minbar, un púlpito móvil. ¿Qué es el al-Minbar? Un púlpito móvil de madera que se encuentra en las mezquitas. Esto es en el marco de los musulmanes. Esto es un antecedente cercano. Y este púlpito tenía un nombre, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? Dígamelo. Vamos, todos en clasecita, ¿ok? O clasecita. ¿Cómo se llamaba ese púlpito? Al-Minbar, ¿sí? Un púlpito móvil de madera. Ojo, que originalmente los púlpitos eran ¿de qué? De madera. Vamos a decir algo al respecto, por qué de madera y por qué debe ser de madera. En una aplicación es importante porque ahora las cosas han cambiado. De manera que se encuentra ¿dónde? En las esquinas. Vean que les decía dónde estaba el púlpito. No estaba en medio, no estaba en medio del templo, no estaba en otro lado, sino que el púlpito estaba ¿dónde? En las esquinas. Era un lugar adecuado para dar el teatro o para leer, en este caso, los textos sagrados en una parte elevada. Eso era muy, pero muy importante. Después de hablar de al-Minbar, que era un púlpito de los musulmanes y que estaba en las esquinas, pensemos ahora, por favor, anoten, en la Edad Media. ¿Ok? Pensemos en la Edad Media. Anote todo lo que pueda porque es importante. Pensemos en la Edad Media ahora, con la importancia de la palabra hablada en la transmisión del conocimiento. Los púlpitos ganaron relevancia en las iglesias. Miren, con la importancia de ¿qué? De la palabra hablada. En este caso, en la transmisión del conocimiento, los púlpitos ganaron relevancia. ¿Pero relevancia dónde? En las iglesias. Pero ya vio cómo se originó el púlpito de madera y quienes lo usaron en primer lugar. Pero llegó un momento entonces, en la Edad Media, que estos púlpitos tomaron ¿qué? Esa es la palabra, una relevancia o una importancia. ¿Dónde? En las iglesias, en este caso en el marco de la Edad Media, sirviendo como espacio para la predicación y la lectura de textos sagrados. Entonces, en la Edad Media, el púlpito se empieza a usar y viene a ser muy importante, pero en este caso para la lectura de textos sagrados. Vayámonos ahora seguidamente al renacimiento y borraco en este caso. Vayámonos al renacimiento. Dice que ya en el renacimiento los púlpitos evolucionaron en diseño. Miren cómo iba esto evolucionando. Los púlpitos evolucionaron en diseño y ornamentación, adoptando estilos artísticos propios de cada época. Se construyeron púlpitos elaborados
a menudo con materiales como madera tallada, mármol, metales preciosos, pero aquí en este caso reflejando que la riqueza y el poder de la iglesia, porque llegó un momento que la iglesia llegó a tener que poder. Al principio, imagínense, en el primer siglo no era fácil. Claro que había pobreza, había carestía, pero llegó un momento en que la iglesia llegó a tener poder, pero un poder grande, y ya este poder empieza a surgir donde en el Renacimiento, pero también con el caso de Constantino. Escuche este personaje que es importante. Constantino ha sido un personaje muy relevante en la historia de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Constantino, escuchen, se dio cuenta que la iglesia tenía un poder grande. Cuando Constantino aparece en escena, se dio cuenta que la iglesia tenía un poder grande, porque en los tiempos de Constantino la iglesia había crecido y había crecido en gran manera. Y si no sabían ustedes, Constantino era un hombre político pero bien astuto. Y en su tiempo que gobernó, ¿qué hizo Constantino? Dijo, esto hay que aprovecharlo, ¿verdad? Esto hay que aprovecharlo. Esta iglesia ha crecido, hay miles, millones de cristianos, hermanos, la iglesia es poderosa. ¿Y qué hizo Constantino? La unió al Estado. Escuchen, ahí es cuando la iglesia se comienza a corromper. La iglesia se corrompió con unirse al Estado. Pero ¿qué sucede con Constantino? Dio en esa unión todas las prebendas habidas y por haber a la iglesia. Empezó a construirles ¿qué? Templos lujosos. Templos lujosos. Cuando la iglesia se une al Estado. Ya se imagina entonces cómo eran los púlpitos, como estábamos hablando ahí, ¿verdad? Los púlpitos eran de la mejor madera, del mejor material, y eran púlpitos hermosos. ¿Por qué? Porque había el poder económico. Y esto pasa en el Renacimiento, pero también pasa con Constantino, cuando Constantino aprovechó unir a la iglesia al Estado. Y lógicamente la iglesia, ¿qué pasó? Se corrompió. Sabían que a los obispos se les pagaba buen salario. El Estado, se había unido la iglesia al Estado. Los ministros estaban bien pagados, templos lujosos. Y esto es importante en la historia, el que está en el marco de que estamos hablando del púlpito de madera. Fíjense que en ese tiempo todo el mundo quería ser miembro de la iglesia. Sí, hermano. Por eso se fue corrompiendo la iglesia. Era negocio. No, porque la gente decía, la iglesia está unida al Estado. Esta iglesia es poderosa ahora, económicamente. Pues si está unida al Estado y Constantino logra ese propósito, ya la iglesia viene a tener todos los lujos habidos y por haber. Templos lujosos, púlpitos lujosos. Y es interesante entonces que todo mundo quería ser miembro de la iglesia. No porque decía la gente, no, esto está bueno, aquí solo hay lujos, aquí el gobierno apoya mucho la iglesia y los miembros mostraban interés. Mire ahora, si todo el mundo quiere ser miembro de la iglesia. Como dicen por ahí, no hay amor sin interés. Pero yo le aseguro que si esta iglesia hiciera una alianza con gobiernos y tuviera todas las prebendas,
la historia se repetiría. Toda la gente quisiera ser miembros de las iglesias. Eso pasó en el tiempo con Constantino. La iglesia llegó a tener ¿qué? Poder. La iglesia llegó a tener gloria. La iglesia tenía templos lujosos. La iglesia tenía púlpitos lujosos, de lo que estamos hablando. La iglesia tenía dinero. Los obispos estaban bien pagados. Los ministros bien pagados. Pero esa alianza, ¿qué pasó? Corrompió la iglesia. Se volvió una iglesia como, diga conmigo, mundana. Eso fue. Óyeme, pero si todo el mundo, en primer lugar, la alianza perjudica con el Estado. Pero si todo el mundo quería ser miembro, significaba que aceptaban a cualquier persona como miembro. No importa su conducta, su reputación, y de esa forma, con esa alianza del Estado, la iglesia, y que aceptaban cualquier miembro en la iglesia por intereses mezquinos, los que llegaban. Entonces todo el mundo quería ser miembro de la iglesia y luego eso se fue corrompiendo. Entonces lo que estamos enfatizando es cómo la iglesia se fue corrompiendo, pero cómo la iglesia tuvo acceso a templos lujosos, a púlpitos lujosos, etcétera, etcétera. Ya aquí los púlpitos que se usaban eran de materiales finos, maderas especiales y todo eso. Bien, mis hermanos. Bien, mis hermanos. Estamos dando un contexto histórico del púlpito de madera. Pensemos en la época moderna, por favor. Hagan sus apuntes que son importantes. Pensemos en la época moderna. Si bien su uso ha disminuido en algunas denominaciones, los púlpitos siguen siendo elementos importantes en muchas iglesias, sirviendo como símbolos de la palabra de Dios y de la tradición litúrgica. Los púlpitos en la edad moderna tienen este matiz simbólico de la palabra de Dios y de la tradición litúrgica. Ahora bien, yo estoy hablando de mi reflexión hoy, ya conmigo, púlpito de madera. Hemos dado un contexto histórico el por qué se usaba el púlpito de madera. Pero escuchen lo siguiente. El púlpito también significa esto. Cuando yo estoy detrás del púlpito, lógicamente uno puede hacer algunos movimientos si quiere. No hay problema. Puede hacer algunos movimientos, se va a la derecha, a la izquierda cuando estime conveniente. Pero el predicador vuelve a su púlpito. Los expertos en predicación dicen que el movimiento que usted debe dar en el púlpito es más o menos un movimiento más o menos hasta acá, ¿no? ¿Ven? Un movimiento hasta acá, un movimiento más o menos hasta acá, ¿ok? Pero luego usted regresa al púlpito. Voy a decir por qué eso. Claro, hay algunos que son más extremos en aspectos de predicación. Estoy hablando de aspectos de predicación desde el púlpito. Un cierto movimiento como para hacer una transición en el sermón, en la predicación, porque se usan transiciones. Hay predicadores que lógicamente pasan el mayor tiempo adelante, ¿no? ¿Ok? Guardemos silencio en eso, estamos en una clase importante. No es que sea malo, ¿verdad? No es que sea pecado, pero los que ya son estrictos en predicación,
en predicación expositiva, lo que dicen es que el movimiento tiene que ser, a ustedes que van a predicar, más o menos un movimiento para hacer una transición, más o menos acá, hace la transición, vuelve a su espacio, un movimiento breve, ¿verdad? Breve, pero luego vuelve a su púlpito. Eso tiene un significado, eso no es así nomás. Claro, no significa que si se mueve está malo, pero si siempre está como al frente y no regresa al púlpito, entonces hay algo que corregir, porque el púlpito, hay que regresar al púlpito de alguna manera en la predicación, y vamos a decir por qué. David, si me consigue un poquito de agua en un vaso, porque ahí no, por favor. Pero el problema que estamos viendo ahora en los tiempos modernos, escuchen esto, los tiempos modernos ya no se usa el púlpito. Nos fuimos al extremo, hermano Antonio. Sí. Ahí es donde los queremos llevar. El púlpito ya no se usa. Entonces, ¿qué hizo la iglesia moderna? ¿Qué hizo la iglesia moderna? Reemplazó el púlpito. ¿Ok? La iglesia moderna, por eso ustedes van a ver algunos escenarios donde ya no hay púlpito. Entonces hay que mover el púlpito de madera, y ahora en los tiempos modernos se usa ¿qué? El púlpito de vidrio. Pero ustedes no saben por qué se usa el púlpito de vidrio. Porque aquí la idea del predicador al usar púlpito de vidrio o no usar púlpito ni tan siquiera de vidrio, la idea es que el predicador sea visto en toda su dimensión, sea visto desde sus zapatos hacia arriba. Pues el templo de vidrio, entonces, ¿me ven el pantalón de allá? ¿Ah? ¿Pero por qué no lo ven si es vidrio? Así que vengo por púlpito. Ah, porque tiene eso ahí, lógica. Sí. Bueno, pero ya saben que si yo estoy aquí es vidrio, me veo todo mi pantalón y todo. ¿Por qué cambia entonces? ¿Por qué ya no púlpito de madera? Porque ahora en la predicación, ¿cuál es el afán? Ser visto en todo su esplendor, ¿no? Y es más, en los tiempos modernos es ni púlpito de vidrio. Ya cuando se elabora el púlpito de vidrio, la idea es que el predicador sea visto en toda su dimensión, desde abajo hasta hasta arriba, ¿no? Pero nos hemos ido más al extremo todavía, donde ya ni púlpito de vidrio, no digamos el de madera, que es el que tiene una rica historia, sino que en los tiempos modernos movamos el púlpito. Porque aquí, ¿saben qué idea lleva eso? Aquí los voy a llevar. Al elaborar los púlpitos de vidrio en los tiempos modernos, y ni tan siquiera tener un púlpito de vidrio, el de vidrio o sin vidrio, que no hay nada, ¿saben qué es la idea que lleva? Aquí el más importante soy yo. No es la palabra de Dios. Esa es la idea que lleva. Tengo que dejarme ver. No hay púlpito, dejarme ver en todo su esplendor. Porque aquí lo más importante no es la palabra de Dios. Lo más importante soy yo, el expositor. Déjenme decirles que eso tiene que quedar descartado. Aquí va la historia en aplicación muy bonita. Cuando usamos el púlpito de madera, ahora me ven aquí, ¿se ve el pantalón? ¿Y cómo se va a ver? Pues no de madera. Pues. Claro que no me veo aquí, estoy al frente del púlpito. El púlpito de madera, ¿qué muestra el púlpito de madera? ¿Cuál es la enseñanza? Que aquí lo más importante no soy yo.
Y vea dónde estoy, atrás del púlpito. Aquí cuando voy a predicar y cuando usted va a predicar, lo más importante no es usted. Lo más importante no es el predicador. Lo más importante no es el maestro. Lo más importante no es el expositor. El púlpito de madera muestra, aquí cuando nos ubicamos atrás del púlpito, lo que muestra, mis queridos hermanos y hermanas, que aquí lo más importante es la palabra de Dios. Se seca la flor, se seca la hierba, sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando vayamos a predicar, usted no es el más importante aquí. Yo no soy el más importante cuando voy a predicar y enseño. Y el púlpito está transmitiendo una enseñanza. Estoy atrás del púlpito. Y aquí estoy atrás. Y este púlpito está demostrando que aquí yo no soy el más relevante. Aquí mientras predico y enseño, aleluya, yo no soy el más importante. Aquí el más importante es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo y también su palabra la que predicamos. Pero si lo muevo y lo quito, ¿qué es lo que está de moda ahora? ¿Qué es lo más importante? Si quitamos el púlpito, ¿quién es el más importante ahora? Ah, bueno, aquí estoy. Véanme en todo su esplendor. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿ok? Lo que pasa es que, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin que lleva? Entonces, si yo reemplazo el púlpito, está el escenario y no tiene ningún púlpito, ya aquí transmite un mensaje. Esto lo reemplazamos, esto estorba, porque lo más importante, mientras yo voy a predicar y enseñar, lo más importante soy yo. Tengo que ser visto en todo mi esplendor. Y entonces hay que mover el púlpito. Sin embargo, la enseñanza que da el púlpito es que aquí, cuando predicamos la palabra de Dios, estoy detrás del púlpito y aquí lo más importante es la palabra de Dios. Lo que toma el primer lugar y no el segundo lugar es las Sagradas Escrituras. Ven qué interesante entonces la enseñanza que nos da el púlpito. Pero púlpito de madera. Ahora entienden por qué estoy usando un púlpito de madera. Bueno, este me lo regaló el hermano Martín. ¿Sí? Lo fui a visitar y lo tenía ahí. Es como ustedes comenzaron una obra allá en Santa Lucía, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. No sé por qué no continuó. Eso lo sabe el hermano Antonio, la historia. Pero me dice el hermano Martín, lo quiero llevar a un cuarto, me dice, porque quiero regalar un púlpito, porque él se trasladó de donde, de Santa Lucía, ¿no? Para el Chingo, y voy entonces, me enseña este púlpito, ¿no? Qué bonito. Como ya no se usaba ya varios años, entonces, cuando yo miré el púlpito me alegré, porque yo conozco la rica historia del púlpito y que se la estoy enseñando a ustedes. Le dije, es desde el púlpito de madera que yo estoy necesitando, porque esto tiene una rica historia. Sin embargo, sin uso, me quedó un cuarto, entonces había que repararlo. Entonces lo reparamos, ¿verdad? Lo que estaba picado lo sellamos, se arregló, se le puso barniz, se le dejó bonito y aquí está el púlpito. Entonces yo aprecio esto por la rica historia que esto tiene. Bueno, esto solo valió como 2,000 pesos la reparación, pero no se les pidió nada a ustedes, aunque ustedes podían dar, desde luego, sino que se puso el fondo, y por eso es este púlpito. Y cuando usted vaya a predicar, hermano, póngase acá. Ya conoce la historia. Y eso, te pones acá. ¿Está bien? A ver, conozco la historia ya. Este púlpito está mostrando que yo no quiero ser visto en toda su esplendor, aunque me vean. ¿Y me ven de dónde? De aquí para arriba, para abajo. Se cuenta de una hermana, eso me lo contaba Pablo Jiménez, ya hablando del contexto histórico de los púlpitos.
Mira, Wilson me decía que había una hermana que predicaba, por cierto, pastora, pero la hermana tenía un lindo cuerpo, desde luego. Y sucedía, hermano Wilson, que cuando la hermana iba a predicar, muchos inconversos iban, pero no iban para escuchar la palabra, iban para verla a ella. Porque la pastora y predicadora tenía un buen cuerpo, hermosa la señora. Y me decía Wilson, ella tomó una decisión ante eso. Iban no cristianos, iban a escuchar su mensaje, pero ahí no escuchaban el mensaje, iban para verla a ella. Cuando ella se dio cuenta de eso, estoy citando a Pablo Jiménez que me contó esta historia, cuando ella se dio cuenta de eso, que no iban a escuchar el mensaje, sino que para verla a ella, porque tenía un bonito cuerpo, entonces ella dijo, lo más importante aquí cuando yo predico no soy yo, no es que me vengan a ver a mí, cómo estoy vestida, cuál es mi cuerpo, cómo me presento. Aquí lo más importante es la palabra de Dios, que los no cristianos vengan a escuchar la palabra de Dios, y que mi cuerpo no sea para entretener, que vengan a verme solo a mí y no a escuchar la palabra. ¿Saben qué hizo esa hermana? Ella mandó a hacer un vestido especial, ¿ok? ¿Cómo se llaman esos los vestidos de graduación? No, el vestido en sí, todo el vestido. ¿Cuál es el nombre? Esto de aquí se llama ¿qué? Birrete. Entonces, ¿lo demás cómo se llama? Bueno. Entonces se mandó a hacer una toga especial. ¿Sí? Pues la toga especial ya no iba vestida como iba, porque ella se daba cuenta que los amigos que iban era solo para verla a ella. Y ella dijo, lo más importante no soy yo, no es que me vean a mí. Lo más importante es que vean la palabra de Dios y escuchen la palabra de Dios. Entonces se mandó a hacer una toga especial. ¿Sí? Entonces ya no estaba mostrando el cuerpo que venían a ver los no cristianos. Porque en eso ellos no se deleitaban en la palabra que predicaba ella, sino que se deleitaban en verla. Era un problema. Y dijo, yo voy a resolver este problema. Entonces se mandó a hacer una toga especial. ¿Ah? Ya nos siguió provocando entonces. Esa es la palabra. Provocar. Sí, miren hermanos, porque... Todos los canudos Exacto. Y les cuento otro ejemplo. Todo en el marco del púlpito. Pastoreé en cierta iglesia y un día me dijo un amigo, pastor, yo quiero visitar su iglesia. Yo quiero ir a su iglesia. Me gustan los cantos, me gustan las predicaciones, pero pastor, hay un problema. ¿Cuál es? Contámelo. No voy a decir la iglesia. Pues sucede que, antes debo decir que yo no soy un hombre obcecado con que una hermana use pantalones, eso tiene su historia, ¿no? Todo depende cómo se use, ¿verdad? Yo no tengo problema en eso. Parto diciendo eso. Yo no voy a condenar a nadie por eso. Bueno, en la profecía antes sí, ¿verdad? Si un miembro, en varios años atrás, si una hermana usaba pantalones y era miembro de la iglesia, ya estaba enseñada, entonces lo desligaban, no lo separaban. Eso ha mejorado, porque hay un contexto histórico del pantalón también, que no voy a entrar en eso. Pero el problema es que había un problema aquí. El amigo me dice, yo no voy a ir a su iglesia, hermano, yo quiero visitar, yo quiero estar y escuchar la palabra, pero no quiero ir. ¿Por qué no quieres ir? Porque ahí va una hermanita, me dice, que va a la iglesia con licra. Imagínense qué hermanita. Sí, yo sabía quién era.
Va una hermanita con licra. Y pastor, yo soy humano, me dice. Yo me siento testado. Para más un no cristiano, fíjese. Y a veces los cristianos son más tremendos. Y él dijo, mejor no, pastor, mejor no voy. Y cierto, iba una hermana a la iglesia, iba a adorar, hermana, y iba con licra. ¿Y cómo quedan las licras? Pues bien topadas, ¿verdad? Sí, bien pegaditas al cuerpo. Todo depende cómo usamos las prendas de vestir, ¿no? Todo depende. Y lo que hizo este hermano entonces, ¿qué fue? ¡Ey, yo quiero ser vista aquí! Yo quiero que los que vengan aquí vengan a escuchar la palabra de Dios. Y hay otra historia que me la contó Pablo Jiménez. Mira, la importancia del púlpito, me dice, porque estoy platicando con él. Mira, Wilson me dice que en cierta ocasión, bueno, aquí estoy con adultos. Hubo un hermano que el púlpito era de vidrio. Estamos hablando de la historia del púlpito de madera y el de vidrio. Y era un varón que estaba predicando. Y yo no sé cómo se descuidó. Y se metió la mano en los órganos genitales. Y, imagínese usted. Mire, las historias del púlpito, ¿no? Sí. Se descuidó y entonces se metió la mano así, pero de repente no de la forma que están pensando ustedes, ¿no? Sino que de repente se mete la mano en la bolsa y empieza a tocarse sus órganos genitales. ¿Por qué eso fue evidente? ¿Por qué? Porque era un púlpito de ¿qué? De vidrio. Me está contando la historia porque todo es visible. Él no está diciendo que porque sea madera puedes darte ese lujo, no. Lo que está diciendo es lo evidente que es, ¿ok? Lo evidente que es y cómo se mira bien el templo, el púlpito de vidrio, ¿ok? Y aquí el púlpito de madera todo cambia, ¿verdad que sí? Es diferente. Ahora, aquí llego a esto importante, en la última parte. ¿Qué vamos a hacer desde el púlpito? ¿Qué es lo que debemos hacer? Predicar la palabra de Dios. Les di un contexto histórico del púlpito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por favor, cuando usted se pare en el púlpito, escuchen esto, predique la palabra de Dios. Y usted no predique los problemas. Problemas no predique. ¿Ok? Usted no predique las situaciones, las frustraciones que usted vive. No haga eso. Le doy un buen consejo. Cuando usted vaya a predicar, ustedes están siendo entrenados para predicar. Por favor, prediquemos la palabra de Dios. Porque es la palabra que vive y permanece para siempre y transforma. Por favor, nunca usemos el púlpito de madera para quejarnos. Nunca usemos el púlpito de madera, el púlpito para atacar a determinadas personas. No haga eso. Eso es muy dañino para su salud espiritual. Pero también es muy dañino para la iglesia. Dice Pablo Jiménez que a veces uno predica dependiendo de cómo está. Y eso es cierto. Escuchen esto. Dice, si el predicador está en victoria, busca pasajes para hablar de la victoria. Estamos en victoria, hermano. ¿Sí me entienden? Si el predicador está lleno de gozo inefable, entonces relaciona sus mensajes en el estado que está viviendo. Pero muchas veces, si está pasando problemas, dificultades, lo que presenta son los problemas que está viviendo. Es decir, dependiendo de cómo esté su estado de ánimo, entonces así predica. Y no es así, fíjense, le voy a decir, aquí hay, ¿cuántos libros hay en la Biblia?
¿Ah? ¿Cuántos? 66. Hermanos, usted podría pasar toda una vida predicando y no terminar de predicar la Biblia. Lo que vamos a hacer entonces es la predicación expositiva, predicar la palabra de Dios. No pase al púlpito a hacer otra cosa, por favor, porque la gente no quiere escuchar otra cosa. Sí, la gente quiere escuchar la palabra de Dios, porque lo único que te edifica es la palabra de Dios. Imagínate que yo entonces me paro siempre a llorar mis limitaciones. Ay, hermano, es que aquí me siento mal, es que aquí estoy fracasado, es que aquí la estoy pasando mal. Ah, hermano, si ustedes supieran todo lo que estoy viviendo y pasando, hasta llorarían ustedes. No, hermano, no. Predique la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Predica la palabra. Encuentren ese pasaje todo. Vaya, ahí termina. Encuentren ese pasaje. Predica la palabra. Inste a tiempo y fuera de tiempo. Así dice, ¿no? ¿Qué más dice? Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Desde el púlpito, miren, es interesante. Lo llevé a un contexto histórico del púlpito. Pero ¿qué es lo que debemos hacer desde el púlpito? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermana Carla? Predicar la palabra. Yo no quiero otra cosa. No inventemos. No inventemos la rueda si ya está inventada. Tenemos que predicar la palabra. Eso le dijo Pablo a Timoteo. ¿Lo encontraron? Predica la palabra. Google, encuéntrenlo. Predica la palabra. ¿Sí? Alguien me lo encuentra rápido, ¿vale? ¿Qué dice? ¿Qué vamos a hacer del púlpito? Predicar. Ah, no más un camino. ¿Quién lo tiene ya? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó pues? ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que vamos a hacer del púlpito? Ahí está. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo. Que prediques, ¿qué, don Antonio? La palabra. ¿Qué vamos a hacer en el púlpito? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Donde los problemas, ¿saben qué? Yo estoy con líderes aquí. Los problemas los resolvemos en privado. ¿De acuerdo? Así vamos a trabajar. Sí. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? En privado. Cualquier situación, por ejemplo, yo soy de esta condición. Si yo siento que David me falló, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo también como pastor tengo que ir en privado. Pero si yo tengo un desacuerdo con él y desde el púlpito empiezo a exteriorizar, eso lo voy a matar a él. Pero no solamente lo voy a matar a él, yo voy a matar a la congregación. Porque hoy es David, mañana puede ser Vicky. Y así voy barriendo con todo el mundo. Los problemas, ¿cómo los vamos a resolver? En privado. ¿Cómo vamos a...? En casa dicen, se lavan ¿qué? Los trapos, las mantillas. ¿Ok? El púlpito es muy sagrado. Ahí no me lo quiero llevar. Este púlpito aquí puesto aquí, esto es muy sagrado. Aquí no inventamos, aquí no vamos a decir cosas que no edifican. Por favor, aquí vamos a predicar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra cosa no. Si tiene un desacuerdo con un hermano, usted vaya en privado. Eso es lo que dice la Biblia. Estando él y solos. Si no te oye, lleva un testigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia.
puede ser en representación de los líderes. Digo la iglesia. Y si no escucha la iglesia, mire el proceso de reconciliación. Entonces tenlo por gentil y publicano, es cuando entra la excomunión. Pero así se arreglan las situaciones según Jesús. Desde el púlpito vamos a predicar la palabra de Dios, no otra cosa. Porque si fuera de otra forma, eso es dañino. ¿Qué dice? Vamos, todos con la Biblia. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Ajá. Redarguye, Ajá. reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye y reprende. Pero ¿quién lo va a hacer? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te toca lo que no está bien y te ayuda en cambio. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí nomás llegamos.